En este vídeo te quiero contar mi opinión de por qué no pueden existir ya juegos de manera exclusiva a nivel general, tanto en Steam Deck como en consolas, como en cualquier otro medio casi. Antes de que me vayas a decir en comentarios que tu Play, que tu Xbox, que tu Nintendo o lo que sea tiene juegos exclusivos, por supuesto que sí. Pero este vídeo intenta hablar de una perspectiva mucho más amplia. Y es más, esos juegos exclusivos también los voy a tratar en este vídeo porque son súper importantes para poder comentar y para poder transmitir la idea que quiero hacer en este vídeo, por lo que te invito a ver el vídeo hasta el final y al final de todo pues podamos charlar en comentarios. ¿Quieres estar al día de todas las novedades sobre el mundo de Steam Deck y otras handheld PC? Link en la descripción a mi canal de Telegram. Bien, empecemos por el principio. Vamos a ver por qué a día de hoy es muy complicado, si no casi imposible, de manera normal, que los juegos sean exclusivos para una plataforma como podía soler ocurrir antaño, por lo menos con grandes producciones. Pues la cosa es muy sencilla y es por el riesgo que tiene el desarrollador a día de hoy. Vamos a ver, los juegos cada vez cuestan una cantidad de pasta realmente grande. Cuando hablamos de una desarrolladora más o menos tradicional de videojuegos, estoy pensando en una Square Enix, estoy pensando en, yo que sé, iba a decir Bungie, pero ahora es de Sony, en fin, en cualquiera, en una Capcom, en una Ubisoft, en una Electronic Arts, me he quedado pillada la cabeza de desarrolladores. Entonces, entendiendo eso, cada día hacer una versión exclusiva para un único producto, porque sí, simplemente porque le parece interesante, cada vez es más complicado. Y es porque es realmente muy riesgoso poder depender solamente de una única plataforma para poder llegar a la mayor cantidad de público posible. Y cuando digo llegar a ser exclusivo, ya no es ni con una, ni con dos, ni con tres, sino es realmente riesgoso no estar en todas las plataformas posibles, ¿no? E incluso nos vamos a dar cuenta, como el caso de Mortal Kombat, que mucha gente se está preguntando ¿por qué Mortal Kombat ha salido en Nintendo Switch si no puede con ese juego, ¿no? Yo en lo personal me parece guay, ¿no? Obviamente tiene sus problemas, sus juegos, lo que sea, pero hombre, que se haga ese esfuerzo me parece bien, pero más allá de todo eso, y es algo muy claro, Nintendo Switch es la consola más vendida de toda la generación y una de las más vendidas de la historia. ¿De verdad te puedes permitir que tu juego súper esperado, un juego AAA, un juego de alto presupuesto, que no llegue a la plataforma con más ventas del mundo? Pues obviamente no te lo puedes permitir. Y un caso realmente paradigmático es el caso de Final Fantasy, tanto 7 como Final Fantasy 16. Dos juegos que tú, de manera objetiva, ves en los números de copias que han vendido y tú dices, ostras, que han vendido un montón de millones de copias. Ya, pero teniendo en cuenta los estándares de producción, de calidad y lo que se tiene que hacer alrededor de todos esos títulos, todos esos millones de copias que son una barbaridad, no son suficientes. Y no son tan suficientes como que ya, al menos a día de hoy que estoy haciendo este vídeo, Square Enix, la verdad, está muy tocada porque había dependido muchísimo de esos videojuegos para convertirlos como en sus grandes top ventas y poder un poco remontar la cosa, pero ya a día de hoy se sabe que está abriendo sus puertas a más desarrolladores, ¿no? A más, a más hardware, ¿no? Ya se sabe más o menos que a lo mejor, ¿no? La rumorología dice que vamos a poder ver Final Fantasy VII tanto en Xbox o también en Nintendo Switch 2, no sería para nada extraño, la rumorología va por ahí lo desconozco hasta qué punto estamos hablando de verdad o de mentira, ¿no? Pero bueno, la rumorología va por ese terreno y no me parece para nada raro, no me parecen para nada extraño. ¿Y por qué? Porque estos títulos cuestan una barbaridad y este tipo de empresas están dejando prácticamente toda la carne en el asador. Y a lo mejor en Xbox no vende tanto como en PlayStation, es muy probable. O en Nintendo Switch no vende tanto como en PlayStation. Eso lo dudo. Pero bueno, venga, vamos a tirar con sí. Pero igualmente, ¿qué está añadiendo a lo mejor? 2, 3, 4, 5, 6, el doble de copias vendidas solamente por estar en todas las plataformas. Imagínate, 6 o 7 millones Final Fantasy 7 en PlayStation 4 o 5, mientras que en Xbox vende 2 y en Nintendo Switch vende 4 o 5. Venga, voy a ponerlo por ahí. Son muchos millones de copias, es mucho dinero encima de la mesa y eso puede ser la diferencia entre que una empresa siga para adelante con una franquicia o incluso la empresa completa a que chape. Y es que al final hemos llegado a un punto en el que la empresa que a día de hoy no maximice el número de canales donde está tirando su videojuego, estamos entrando entonces en un periodo peligroso. Capcom se dio cuenta perfectamente de que el mundo de las consolas no era suficiente para ello y en diferentes momentos, ¿no?, en los que tienen que decir sus temas de beneficios y tal, ya dijeron que el PC, que ya no las consolas,
suponen prácticamente la mitad de todos sus ingresos anuales, por lo que imaginaros la importancia que tiene ser multicanal, poder estar en todos lados. Capcom, por ejemplo, hace sus lanzamientos de manera muy clara ya en todos lados a la vez. Se dejaron de tonterías con el tema de las exclusividades porque no era sostenible y porque las empresas no iban a pagar la barbaridad de dinero para poder equilibrar esa balanza. Hay excepciones, pasaremos a hablarlo en este vídeo. Ya te he dicho que las exclusividades existen, pero que no son viables de manera normal. ¿Por qué? Porque se necesita maximizar el número de canales existentes. No sé si muchos de vosotros lo sabéis, pero yo me he dedicado durante un tiempo a trabajar en una editorial, etcétera, etcétera, y uno de los principales objetivos que había en la editorial era llegar al mayor número de canales existentes, el mayor número de canales de ventas existentes. Si estás en esta librería perdida de la mano de Dios, mejor que mejor. Que producen pocas ventas, perfecto, pero lo importante al final es sumar las ventas totales. Y si tengo una de aquí, otra de aquí, otra de aquí, otra de aquí, al final se convierte en un número muy interesante. Y esa es la clave a día de hoy de la mayoría de desarrolladoras. Y por eso, por ejemplo, Warner lo tiene claro. Warner quiere colarte su juego hasta si pudiera ponértelo en tu smartwatch, el Mortal Kombat o el Hogwarts Legacy o lo que sea, te lo pondría, básicamente, porque sabe de la importancia y de la potencia que tiene sacar sus títulos en la mayor cantidad de canales posibles para que haya la mayor cantidad de consumidores potenciales. Y es que al igual que en el sector editorial, y me parece muy interesante, el catálogo de fondo se está convirtiendo en algo especialmente importante, y eso solo se consigue. El concepto de catálogo de fondo, por si acaso no lo sabéis, es tener una cantidad de títulos, en este caso de videojuegos que tenemos por detrás, que a lo mejor tienen 10, 15, 20 años, ¿vale? Pero los podemos seguir comercializando y los podemos seguir comercializando de manera continua. A día de hoy, en el sector de las consolas, es algo realmente inquietante. Xbox lo ha solucionado un poco, Nintendo y Sony lo tienen totalmente abandonado, pero es el tema de la retrocompatibilidad. Y tú me dirás, Rafa, si es que apenas la gente juega retrocompatible. Claro, de la forma en la que está planteado, no. Pero dile a Steam, por ejemplo, dile a Valve si los juegos antiguos de verdad no mueven dinero. O dile a Microsoft con la actual mejora reparación de los Call of Duty antiguos si esos juegos no mueven dinero. Y es que cuando se ponen las condiciones correctas y concretas para el usuario, una accesibilidad con un precio acorde, pues simplemente todo ese catálogo, a lo mejor un juego individual no es gran cosa, pero cuando vas sumando y sumando, y sobre todo en empresas que tienen un catálogo inmenso de videojuegos, pues eso es una cantidad de pasta brutal. Y eso solo se puede conseguir, ese catálogo de fondo, y que de verdad tenga un cierto interés, pudiendo mover el juego en la mayor cantidad de canales posible. Y esto nos lleva también a reflexionar sobre el modelo de estar siempre disponible para el consumidor. Antiguamente tú comprabas un juego de Super Nintendo, un juego de tal, y a día de hoy muchos de esos títulos no existen un remake, no tienen una conversión a PC, no tienen una conversión para otra consola, etcétera, etcétera. Y a menos de que los piratees o que tengas la Nintendo Switch con el Nintendo Online, etcétera, o lo mismo con PlayStation, o lo mismo con equipo, a menos de que tengas esas circunstancias tan concretas, no puedes volver a jugarlo. Tienes que sacar tu máquina o directamente es que te es imposible porque no viviste en la época y quieres jugar a tu Terranigma, ¿no? Entonces, entramos en un terreno en el que los juegos son muy caros y no se pueden permitir que dejen de generar dinero, por lo que estar en la mayor cantidad de sitios posible, y sitios como el mundo del PC, y aquí es muy importante, y cuidado, el mundo de los móviles también, porque es un sitio bastante estable para poder ofrecer tu producto, porque como no, vale, es verdad que, por ejemplo, si tú a día de hoy lanzas un juego para móvil, bueno, potencialmente puedes seguir vendiéndolo ad infinitum, ¿no? Porque no tiene que haber renovación, aunque se renueve, por ejemplo, el tema de, yo qué sé, la mayoría de los procesadores y tal, como tu juego llegaba hasta X nivel, vas a poder seguir jugando ad infinitum con el resto de móviles que vayan saliendo en el mercado, cosa que en el mundo de las consolas empieza a ser diferente en esta generación, por lo menos me lo huele con Nintendo Switch, y Xbox empezó a hacer un modelo de retrocompatibilidad bastante duro, ¿no? Por lo que tú ya habías comprado podías seguir jugándolo, pero no es un estándar, cosa que en el PC lo es, obviamente, tiene sus excepciones, pero lo es, y bueno, volvemos otra vez a lo mismo, la importancia de estar en la mayor cantidad de sitios posible y que encima cuando tú estés en esos sitios sea
más o menos estable en el tiempo y que puedas saber que en 10-15 años se va a poder seguir vendiendo. Y tanto Valve, ¿vale?, con su Steam Deck, como Apple con sus iPhone, como el resto de empresas que se van a meter dentro de este terreno, se han dado cuenta de que ni las consolas ni los PCs tradicionales son suficientes para vender videojuegos y que tenemos que dar más canales de venta, tenemos que dar más ventanas para poder ejecutar los títulos. Y ahí es donde han entrado, por ejemplo, Valve queriendo extender el mundo del PC más allá de sus fronteras, ¿no?, en el terreno de lo portátil, en el terreno, en fin, ya iremos viendo por dónde va. Pero Apple también se ha dado cuenta de ese punto y dice, ¿por qué no me voy a quedar con ese mercado yo también, no? Vamos a aprovechar que tenemos la tecnología para poder también ofrecer los juegos más o menos en toda nuestra línea de productos. En los Macs, en los iPhone, en los iPad, me da igual el juego, ¿no? Que sea posible ejecutarlo todo. También en los Apple TV, darle 1 año, 2 años. Y creo que van por los A16 o por los A15, creo que van los Apple TV. Cuando lleguen a los A17 para adelante, pues estaremos en las mismas. Por lo que con todo esto, ya es que ni siquiera lo tradicional dentro de la venta de videojuegos no es suficiente y no es una teoría mía ni una hipótesis, es lo que está ocurriendo a día de hoy. Y bien, después de haber estado dando toda la chapa de por qué los juegos de exclusivos no son viables de manera normal, es importante hablar de las excepciones. ¿Para qué se utilizan los juegos exclusivos? ¿Por qué existen los juegos exclusivos? Bueno, pues hay varias excepciones y hay varias en varios elementos para las que se utilizan los juegos exclusivos y por lo que prácticamente a día de hoy elegimos una u otra plataforma, porque al fin y al cabo se han convertido en eso, en una especie, ya lo eran antiguamente, pero es que antiguamente también eran, por ejemplo, no tengo dinero para desarrollo, entonces me voy a centrar en la consola que me está vendiendo. Eso ocurrió muchísimo con PlayStation, ¿vale? Con PlayStation ocurrió muchísimo. Muchas desarrolladoras no se podían arriesgar a vender un montón, ¿cómo se llama?, a crear un port en concreto para otra máquina que iba a vender poco. Decían, el riesgo va a ser peor que simplemente sacarlo en uno. Y PlayStation se llevó muchos exclusivos de gratis, ¿vale? Lo mismo ocurría antiguamente. ¿Para qué voy a sacar un port para PC, no? Si es que tampoco hay gran cantidad de personas, bla, bla. Paso. Y al final eso ocurría. Y los ports que había para PC eran lamentables, pero lamentables, a tal nivel que ni siquiera se ejecutaba muchas veces el juego. Primero te aparecía una especie de launcher para que tú configuraras las características técnicas, porque ya, una vez ya te metías dentro del juego, ya era la versión de consola, pero bueno, con esos retoques previos, ¿no? Así era de cutre el mundo del PC anteriormente, y así con otros tantos, ¿no? Por lo que a día de hoy, esas excepciones ya no son por recursos, porque estamos hablando de juegos de gran presupuesto, por lo que a menos de que la conversión sea muy exagerada, como ocurre en el caso de Nintendo Switch, ¿vale? Pues normalmente, ¿por qué existen este tipo de excepciones? Bueno, vamos a empezar por Nintendo. Nintendo ha hecho una cosa que a mí no me gusta, pero a nivel de estrategia comercial es impecable. Nintendo ha protegido sus IPs, las ha cuidado, las ha mimado. Bueno, sí me gusta en realidad, en gran parte, ¿no? Pero las ha mimado y las ha cuidado de una forma que, primero, todos son juegazos, ¿vale? Él no hace un juego malo. Nintendo sabe que no va a hacer un juego malo. Y esos juegos van a ser exclusivos al 100%, alguna excepción con el tema del móvil o algo así, pero van a ser exclusivos al 100%. Y tú como usuario sabes que va a ser exclusivo al 100% de su plataforma. No vas a ver un Mario fuera de ahí, ni en PC ni en nada. Solo en Nintendo Switch o solo en la Nintendo Switch 2 o lo que sea. Por lo que Nintendo ha conseguido, y es de las pocas, que sí ha podido crear un concepto de, ¿cómo se llama?, de exclusivo rentable. Pero incluso cuando la cosa le va mal, tiene que volver a sacar toda la artillería que había hecho en su siguiente máquina. Eso lo hemos visto de GameCube en Wii, lo hemos visto de Wii U en Nintendo Switch y, bueno, es normal, se han gastado una pasta en crear ese tipo de juegos, no se han podido rentabilizar lo suficiente en su máquina anterior, por lo que vamos a intentar sacarle la rentabilidad en la siguiente, ¿no? E incluso así podríamos decir que ni Nintendo tiene juegos exclusivos de una consola, porque necesita y, bueno, tiene la necesidad imperiosa de poder rentabilizar esas producciones que más se le han caído. Por lo que, bueno, Nintendo sería como esa gran excepción porque ha conseguido ya dejarte claro que su ecosistema es su ecosistema y fuera de ahí no va a haber nada. Después tenemos las excepciones de Microsoft y Sony, pero son excepciones a medias, podemos considerarlo. ¿Por qué considero que son excepciones a medias? Te lo explico.
Microsoft, vamos a empezar por Microsoft porque es la primera que lo empezó a hacer de manera masiva. Microsoft llegó a la conclusión, el mundo del PC y el mundo de las consolas son mundos más o menos diferentes y tenemos que tratarlo como tal, por lo que tiene sentido convertir algo exclusivo de consola, también que sea que no aparezca en el PC, aunque no estén compartiendo nichos de mercado. Pues se ve que llegaron a la conclusión de que no tenía sentido, por lo que el concepto de exclusividad dentro de Microsoft lo concibieron como exclusivo de consola, exclusivo de un nicho de mercado muy concreto, por lo que en PC lo empezaron a sacar, y básicamente por lo mismo, las producciones son muy altas y tienen que sacarle el máximo rédito posible, por lo que si eso no te va a afectar de un lado u otro, pues bueno, tíralo para adelante. Sony le ocurrió exactamente lo mismo, llegaron a la misma conclusión, el público de PC no es mi competencia no es mi competencia con PlayStation, sino más bien estoy dejando de aprovechar consumidores potenciales que pueden seguir pagando mis producciones, por lo que poco a poco, de forma mucho más cauta o de forma mucho más comedida, están empezando a sacar ese tipo de producciones dentro de PC. Ya hemos visto el God of War, el reboot de God of War dentro del mundo del PC, Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank, sabemos que en algún momento tendrá que llegar God of War Ragnarok, todavía no se sabe, todavía no hemos visto Ghost of Tsushima dentro del PC, pero seguramente durante el año 2024 ya lo veremos, ¿no? Digo yo, pero poco a poco las producciones de Sony las estamos viendo en PC. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, mucho dinero que se tiene que gastar uno, y tienes que rentabilizarlo en el máximo número de canales posible. Obviamente no lo vas a sacar dentro de la consola de la competencia, ¿no? Por lo menos de tu competencia directa, que en el caso de Sony sería Microsoft, y en el caso de Microsoft sería Sony. Pero que tampoco te va a quemar mucho, ¿eh? Microsoft sigue sacando Minecraft hasta en la sopa y es de Microsoft. O sigue sacándote, pues yo que sé, otros títulos que también son de ellos mismos, pero saben que para qué van a dividir el mercado si van a sacar mucho más dinero. Y al final, estas exclusividades que tienen tanto Microsoft y Sony dentro de su consola no dejan de ser una labor de marketing, cumplen una función más de marketing que de otra cosa, una función que incluso el título, si va a pérdida, podría llegar hasta ser algo medianamente interesante porque forma parte de su branding, forma parte de el ecosistema de Microsoft, el ecosistema de Sony, ¿no? Porque así es como te van a vender ese producto y date cuenta de que al final, aunque saquen menos dinero de esa producción, ellos el dinero ¿de dónde lo van a sacar? De los royalties de la venta del resto de videojuegos, de los royalties de la venta de pagos dentro de los juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo que, bueno, esas exclusividades a medias, porque se producen solamente en consola, porque en PC ya he dicho que no tiene ningún tipo de sentido para ello, pues dentro del mundo de las consolas forman parte de una campaña que va más allá de la creación del videojuego y más bien forma parte del branding alrededor de todo su ecosistema. Por supuesto, tenemos también el caso de excepciones que son las que van por el dinero por delante, pero solamente hay que fijarse en una cosa, que esas producciones poco a poco se están eliminando. Es muy raro una exclusividad a día de hoy de un third party dentro de una consola. Capcom directamente creo que ya no existe, ¿sabes? Creo que ya no tiene ese tipo de contrato. Square Enix, dale 2 días porque ya se está dando cuenta de que no puede soportar eso. Y así, en general, empezamos a ver cómo third parties, o sea, empresas de desarrollo de videojuegos que no son de las propias empresas, en este caso Sony o Microsoft, pues se están dando cuenta de que no tiene ningún tipo de sentido hacerlo incluso aunque te den dinero, porque no hay tanto dinero para pagarte. ¿Qué ocurre? Que sí aparecen las exclusividades temporales, por ejemplo, de indie o de juegos más pequeñitos que a lo mejor de esa forma se están asegurando el lanzamiento, y me estoy pensando ahora mismo en Stray, estoy pensando ahora mismo en, yo que sé, hay otros tantos juegos, por ejemplo Scorn, ¿no? O algo así, que, bueno, se aseguran un dinero inicial, tanto por parte de Sony, de Microsoft o de quien sea, pero después, una vez acaban esos contratos, son exclusividades temporales que aseguran un dinero dentro del banco, pero después lo van a seguir monetizando y lo van a seguir rentabilizando en el resto de plataformas. Stray se puede jugar en Xbox, obviamente todo se puede jugar en PC, y Scorn se puede jugar en PlayStation. Por lo que, bueno, ese dinero por delante, incluso a día de hoy, eso está volviéndose poco a poco más raro. Y después tenemos lo que yo llamo las producciones específicas, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Producciones específicas. Imagínate, creo por ejemplo, un producto, ¿vale? Que esté muy orientado, por ejemplo, esto ocurrió muchísimo con Nintendo Switch. Creo un Octopath Traveler, creo juegos a lo mejor más pequeñitos que no tienen gran producción, ¿no? Y están pensados y destinados para un único público concreto que lo tiene muy bien segmentado, que está en Nintendo Switch o que está en tal o que está en cual. Entonces, en el momento en el que tú sabes que puedes rentabilizarlo más porque por H o por B, pues es el momento en el que tú ya dices, vale, esta prueba de mercado, por llamarlo de alguna forma, funciona, va bien, ¿vale? Pues vamos a gastar dinero en hacer los ports y poder seguir rentabilizándolo. En definitiva, a día de hoy todavía el concepto de la exclusividad está muy marcado, pero poco a poco, Square Enix va a ser una de las primeras, Capcom, Ubisoft, etcétera, se está eliminando de forma poco a poco más gradual, ¿no? Una de las exclusividades que sí que es verdad, y esto ya a modo de conclusión, no me quiero alargar mucho más, que sí que se están dando de manera mucho más agresiva, ¿vale? Ya no es en el mundo de las consolas, más allá de lo que pueda producir Microsoft y Sony, que bueno, eso es su guerra aparte, ¿no? Pero una de las exclusividades que más se están, ¿cómo se llama?, produciendo, es en el tema de las tiendas de PC. Y ahí, por ejemplo, Steam pasa. Es que Steam pasa, pero de todo, ¿vale? Pero de todo. ¿No quieren sacarlo? Perfecto, no lo saquen. Pero saben que al final van a acabar llegando a Steam. Pero Epic, pues sí, está dando pasta y está dejándose la pasta para conseguir tener exclusividades para que así la gente vaya utilizando su plataforma. Y ni así están consiguiendo gran cosa por lo que se ve. Por lo que, bueno, sí, en el terreno del PC sí que se está viendo que este tipo de exclusividades están ocurriendo. Pero claro, creo que son exclusividades bastante más baratas de lo que nos podríamos imaginar. Porque claro, no se están eliminando un canal de venta. Bueno, la persona que tiene un PC puede comprarlo en la Epic, en Steam o lo que sea. Simplemente están fastidiando al usuario porque no van a comprarlo donde ellos quieran, pero no le están negando la posibilidad de jugar al título. Por lo que ese tipo de exclusividades, pues sí, tienen lógica que todavía se estén dando porque es una exclusividad que no elimina la venta de ese usuario. Y nada, espero leerte en la caja de comentarios qué opinas sobre este tema, que es bastante denso, y nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.